Antes de que las campanas de San Miguel anunciaran el amanecer, doña Carmen ya estaba despierta. El olor a leña vieja y masa fresca llenaba su pequeña cocina, igual que en los tiempos en que sus hijos corrían alrededor del horno riendo, con las mejillas llenas de harina y los ojos brillantes de felicidad. A sus 72 años, sus manos arrugadas conocían cada movimiento como si rezaran en silencio. Cada pan que amasaba era una oración por los que amaba, un recordatorio de que la fe también se cocina a fuego lento. «Buenos días, mi Dios», murmuraba mientras trabajaba. «Tú sabes lo que hace falta, pero también sabes lo mucho que agradezco lo que tengo». Su casita de adobe en las afueras de aquel pueblo de Michoacán no era gran cosa. Las paredes tenían grietas que Carmen tapaba con periódicos viejos. La puerta chirriaba como si cantara una canción triste, y el techo de lámina hacía un escándalo terrible cuando llovía, pero para ella era su palacio. Mientras Carmen encendía el horno con pedazos de madera recogidos del camino, en la ciudad, sus hijos probablemente despertaban con el ruido de los autos y el olor del café de máquina. Dos mundos tan distintos y un mismo silencio entre ellos. Luna, su perra vieja y cariñosa, se acercó moviendo la cola. «¿Ya despertaste, mi reina?», le dijo Carmen, dándole un pedazo de pan. «Tú y yo somos iguales. Viejitas pero contentas, ¿verdad?». Luna era su sombra más fiel. No entendía de ausencias ni de promesas incumplidas, pero cada vez que Carmen le hablaba, movía la cola como si respondiera «Amén». Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las montañas, Carmen cargó su canasta de mimbre llena de conchas, orejas y besos de pan dulce. El camino a la plaza no era corto, pero ella lo recorría cada mañana con una sonrisa. Los vecinos ya la esperaban. «¡Doña Carmen!», gritaba don Jesús desde su puesto de frutas. «¡Guárdeme 2 conchas!». «Ya están guardadas, don Jesús», respondía ella con alegría. Lo que la gente del pueblo admiraba de Carmen no era solo su pan, sino algo más profundo, su paz. A pesar de que vivía con tan poco, siempre tenía palabras de ánimo para todos. Cuando alguien se quejaba de la vida, ella decía con ternura: «Mientras tengamos fe, siempre hay algo por lo cual dar gracias». Pero esa mañana, mientras acomodaba sus panes frente a la iglesia, Carmen sintió un pequeño peso en el corazón. Sacó de su delantal una foto vieja y arrugada, sus 3 hijos, cuando aún eran pequeños. Hacía meses que no sabía de ellos. Vivían en la ciudad, ocupados con sus propias vidas. «Dios mío», susurró, «cuida de mis hijos donde quiera que estén, y si algún día puedo volver a verlos, será tu voluntad». No sabía que, en ese mismo instante, uno de esos hijos por los que rezaba estaba emprendiendo el camino de vuelta a San Miguel, sin imaginar que aquel reencuentro pondría a prueba todo lo que ella creía sobre el perdón y la gratitud. La mañana transcurría como siempre. Carmen vendía sus panes con paciencia, intercambiaba sonrisas con los vecinos y recibía más bendiciones que monedas. Para ella eso era suficiente, pero algo extraño flotaba en el aire. Don Jesús, el vendedor de frutas, la miraba con una expresión que Carmen no supo descifrar. Doña Lupita, que siempre compraba pan para sus nietos, le apretó la mano con más fuerza de lo normal. «¿Está todo bien, Lupita?», preguntó Carmen. «Sí, sí, solo que…». La mujer dudó. «Cuídate mucho, ¿sí?». Carmen no entendió, pero asintió con una sonrisa. Fue al mediodía cuando lo vio. Un coche negro y brillante se detuvo frente a la plaza, levantando una nube de polvo. Las puertas se abrieron lentamente, como si el tiempo quisiera darle un momento para prepararse, y entonces salió él, Ernesto, su hijo mayor. Carmen sintió que el corazón se le detenía y volvía a latir al mismo tiempo. Hacía más de 2 años que no lo veía. Llevaba un traje gris,
Impecable, zapatos que reflejaban el sol, y un reloj en la muñeca que parecía costar más que toda la casa de adobe. «Mamá», dijo él quitándose los lentes oscuros. Ella dejó caer la canasta. Los panes rodaron por el suelo empedrado. «¡Hijo!», exclamó, y corrió hacia él con los brazos abiertos. Y abrazo fue largo, pero algo en él se sintió diferente. Carmen lo notó de inmediato. Ernesto la abrazó, sí, pero sus brazos estaban tensos, como si abrazara por obligación y no por amor. «Déjame verte bien», dijo Carmen tomándolo por los hombros. «Estás más delgado. ¿Has estado comiendo bien?» «Estoy bien, mamá, todo está bien». Pero sus ojos decían otra cosa. Carmen quiso preguntar más, pero en ese momento Luna apareció, moviendo la cola con emoción. Ernesto la miró con indiferencia. «Todavía tienes ese perro viejo. Se llama Luna, hijo. Y ella nunca olvida a los que ama», respondió. Carmen con suavidad. Ernesto desvió la mirada. Los vecinos observaban desde lejos, algunos con curiosidad, otros con preocupación. Todos sabían que los hijos de Carmen se habían ido hace años y rara vez volvían. ¿Por qué regresaba ahora? «Ven, hijo, vamos a casa. Te prepararé algo de comer», dijo Carmen, recogiendo los panes del suelo. «No hace falta, mamá. No vine a quedarme mucho tiempo». Esas palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Carmen, pero ella sonrió de todas formas. «Entonces, aprovechemos cada minuto que Dios nos regala». Durante el camino a la casita, Ernesto caminaba despacio, mirando las calles polvorientas, las casas humildes, los niños descalzos jugando con llantas viejas. Todo le parecía tan pequeño, tan atrasado. Cuando llegaron a la casa, Ernesto se quedó parado en la entrada. Las grietas en las paredes parecían más grandes de lo que recordaba. El techo de lámina estaba oxidado. La puerta apenas se sostenía en sus bisagras. «Mamá, ¿sigues viviendo aquí?». No era una pregunta. Era una afirmación cargada de algo que Carmen no quiso nombrar. Vergüenza. «Es mi hogar, hijo. Aquí naciste tú. Aquí crecieron tus hermanos. Aquí tu padre». «Ya, mamá», interrumpió él. «No voy a quedarme mucho. Solo vine porque necesitamos hablar de algo importante». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Preparó café en su vieja olla de barro y le sirvió pan dulce. Ernesto apenas probó bocado. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, impacientes. Su mirada esquivaba la de su madre. Finalmente, Carmen se sentó frente a él y le tomó las manos. «Hijo, algo te está pesando. Dime qué es». Ernesto respiró hondo. Abrió la boca para hablar, pero en ese momento un trueno retumbó en el cielo. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el techo de lámina, creando ese sonido metálico que Carmen conocía tan bien. Ernesto cerró los ojos y apretó los puños. «Mañana hablamos, mamá. Mañana». Y Carmen supo, en lo profundo de su alma, que lo que su hijo tenía que decirle cambiaría todo. ¿Qué secreto trae Ernesto? ¿Por qué regresó después de tanto tiempo? La tormenta apenas comienza. Suscríbete. La lluvia cayó toda la noche sobre San Miguel. Carmen apenas durmió. Desde su pequeño cuarto escuchaba los pasos de Ernesto en la sala, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Algo lo estaba atormentando. Cuando el amanecer llegó, Carmen encontró a su hijo sentado en el viejo sillón, mirando una fotografía enmarcada que colgaba en la pared. La familia completa, años atrás, frente a la parcela de tierra que su padre había trabajado toda su vida. ¿No dormiste?, preguntó Carmen con suavidad. Ernesto sacudió la cabeza. «Hace mucho que no duermo bien, mamá». Carmen se sentó a su lado. No dijo nada. Solo esperó, como había aprendido a hacer durante años de soledad. A veces, el silencio habla más fuerte que las palabras.
¿Recuerdas cuando papá me llevaba a trabajar la tierra? Preguntó Ernesto de repente. Yo odiaba esos días. El sol quemaba, las manos me dolían, y él siempre decía lo mismo. La tierra no te falla si tú no la fallas a ella. Tu padre era un hombre sabio, respondió Carmen. Era un hombre pobre, corrigió Ernesto con amargura. Trabajó toda su vida y ¿para qué? Para dejarnos con nada, una casita cayéndose a pedazos y un terreno que nadie quiere. Carmen sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo la calma. Nos dejó algo más valioso que el dinero, hijo. Nos dejó su ejemplo. Ernesto soltó una risa seca. El ejemplo no paga cuentas, mamá. Antes de que Carmen pudiera responder, alguien tocó a la puerta. Era doña Lupita con una olla de frijoles recién hechos. Buenos días, Carmencita. Pensé que con tu hijo en casa. Se detuvo al ver a Ernesto. Ay, mijo, qué guapo te ves. ¿Ya te casaste? ¿Ya le diste nietos a tu mamá? Ernesto forzó una sonrisa. No, doña Lupita, estuve ocupado construyendo mi vida. Ah, bueno, dijo la mujer, mirándolo con cierta tristeza. Pero no olvides que la vida que uno construye allá afuera no vale nada si olvida sus raíces. Cuando Lupita se fue, el silencio se hizo más pesado. Carmen preparó el desayuno. Huevos con frijoles, tortillas hechas a mano y café de olla. Ernesto comió en silencio, pero Carmen notó algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando probó el primer bocado. ¿Está malo?, preguntó ella preocupada. No, mamá. Ernesto limpió sus ojos rápidamente. Es que hace años que no como algo que sepa ahogar. Carmen le tomó la mano sobre la mesa. El hogar siempre estará aquí para ti, hijo, siempre. Ernesto apretó los labios. Parecía que algo dentro de él quería quebrarse, pero se contuvo. Mamá, necesito decirte algo. Es sobre... En ese momento, un golpe fuerte en la puerta los interrumpió. Era don Jesús, agitado. Carmen, Carmencita, el río está creciendo por la lluvia de anoche. Dicen que puede desbordarse. Tenemos que prepararnos. Ernesto se levantó de inmediato. ¿Desbordarse? ¿Esta casa está en zona de riesgo? Hijo, hemos pasado por esto antes, dijo Carmen con calma. Dios siempre ha cuidado de nosotros. Dios no va a detener una inundación, mamá, explotó Ernesto. Esto es exactamente lo que he estado tratando de decirte. Esta vida no es segura. Vivir así no es... Se detuvo, respirando agitado. Carmen lo miraba con ojos llenos de amor y tristeza. No es que, hijo, digno, suficiente. Ernesto desvió la mirada. Tengo que salir un momento. Y antes de que Carmen pudiera detenerlo, salió bajo la lluvia que comenzaba a caer de nuevo. Luna se acercó a Carmen y puso su cabeza sobre su regazo. Carmen acarició a la perra mientras miraba por la ventana cómo su hijo caminaba bajo la tormenta, con los hombros caídos y las manos en los bolsillos. «Ay, Señor», susurró, «ayúdame a entender qué le duele tanto a mi niño». Afuera, Ernesto sacó su teléfono. Hizo una llamada. «Sí, soy yo». «No, todavía no se lo he dicho. Lo sé, pero es más difícil de lo que pensé». Pausa. «Sí, mañana se lo digo. Te lo prometo». Colgó y miró hacia la casita de adobe, donde la luz tenue de la cocina iluminaba la silueta de su madre preparando más pan, como si nada pudiera quebrarla. Y por primera vez en años, Ernesto sintió algo que había olvidado. Vergüenza. ¿Qué secreto esconde Ernesto? ¿Qué tiene que decirle a su madre que lo atormenta tanto? La verdad está cada vez más cerca. Suscríbete para descubrir. Ernesto no regresó a casa hasta el anochecer. Llegó empapado, con la ropa pegada al cuerpo y los zapatos llenos de lodo. Carmen no le preguntó dónde había estado. Simplemente le entregó una toalla limpia y le preparó té caliente. «Gracias, mamá», murmuró él, evitando su mirada.
Se sentaron frente al fuego que Carmen había encendido en el pequeño brasero. Las llamas danzaban, proyectando sombras en las paredes agrietadas. Luna dormía a los pies de Carmen, respirando tranquilamente. «Mamá», comenzó Ernesto con la voz temblorosa, «hay algo que necesito contarte». Carmen dejó su taza sobre la mesa y le dio toda su atención. «Te escucho, hijo». Ernesto cerró los ojos, como si reuniera fuerzas. «Las cosas no me han ido bien. En la ciudad todo parecía tan fácil al principio. Tenía un buen trabajo, dinero, amigos, o eso creía. Pero empecé a hacer inversiones, negocios que prometían mucho». Su voz se quebró. «Y perdí todo, mamá, todo». Carmen sintió un nudo en la garganta, pero no interrumpió. «Tengo deudas enormes. Gente que me busca, que me presiona. He perdido mi casa, mi coche. Esto que ves», señaló su ropa cara, «es lo único que me queda, una fachada vacía». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ernesto. «Y lo peor es que, cuando todo se derrumbó, cuando llamé a mis amigos, nadie contestó. Nadie. Me quedé completamente solo». Carmen se levantó lentamente y se arrodilló frente a su hijo. Le tomó el rostro entre sus manos arrugadas y lo miró a los ojos. «Hijo mío, nunca has estado solo. Nunca. Puede que hayas perdido muchas cosas, pero aquí sigue tu hogar. Aquí sigue tu madre. Y aquí sigue el Dios que nunca nos abandona». Ernesto sollozó como no lo había hecho en años. Se abrazó a su madre como cuando era niño, y Carmen lo meció suavemente, acariciando su cabeza. «Llora, mijo. Llora todo lo que necesites. A veces las lágrimas limpian lo que las palabras no pueden». Pasaron varios minutos así, hasta que Ernesto se calmó. Se separó lentamente, limpiándose el rostro con vergüenza. «Pero mamá, hay algo más, algo que…» Tragó saliva. «Algo que vine a pedirte». El corazón de Carmen latió más fuerte, pero mantuvo su expresión serena. «¿Qué es, hijo?». Ernesto miró hacia la fotografía en la pared, la parcela de tierra, la herencia de su padre. Es sobre el terreno, el que papá nos dejó». Carmen sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué pasa con el terreno?». Ernesto se puso de pie, caminando nerviosamente. «La gente en la ciudad está interesada en comprar tierras por aquí. Hay un proyecto de desarrollo. Están pagando bien por propiedades como la nuestra. Y yo pensé que tal vez…». Se detuvo. No podía continuar. Las palabras se le atoraban en la garganta como piedras. Carmen se levantó lentamente, apoyándose en la mesa. «¿Pensaste que tal vez podríamos vender el terreno de tu padre?». El silencio fue ensordecedor. «Mamá, es solo un pedazo de tierra. Ya nadie lo trabaja. Está abandonado. Podríamos usar ese dinero para arreglar esta casa, para que vivas mejor, para pagar tus deudas», completó Carmen con una voz que no era de enojo, sino de profunda tristeza. Ernesto bajó la cabeza. «Sí». Carmen caminó hacia la fotografía y la acarició con ternura. «Tu padre trabajó esa tierra cada día de su vida. Cuando estaba cansado, cuando estaba enfermo, cuando las cosechas eran malas y las buenas. Esa tierra tiene el sudor de sus manos y el peso de sus sueños. No es solo un pedazo de tierra, hijo. Es su legado, es la raíz de quienes somos». «Pero mamá, las raíces no pagan deudas», dijo Ernesto con desesperación. «No entiendes. Si no consigo ese dinero, personas peligrosas van a… ¿Van a qué?», preguntó Carmen, girándose hacia él. Ernesto se quedó en silencio. Afuera la lluvia volvió a caer. El viento golpeaba las ventanas, y entre madre e hijo se abrió un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Carmen se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. «Hijo, voy a dormir. Y tú deberías hacer lo mismo. Mañana
Hablaremos con más calma. Algunas decisiones no deben tomarse con el corazón agitado. Ernesto asintió, agotado. Esa noche, Carmen no durmió. Se arrodilló junto a su cama y oró con más fervor que nunca. Señor, dame sabiduría. Ayúdame a entender qué debo hacer. No quiero perder a mi hijo, pero tampoco quiero traicionar la memoria del hombre que amé. Y afuera, bajo la lluvia, Ernesto fumaba un cigarrillo con manos temblorosas, preguntándose cuándo había dejado de ser el niño que jugaba en ese terreno, y se había convertido en el hombre que quería venderlo. ¿Qué decidirá doña Carmen? ¿Elegirá salvar a su hijo o proteger el legado de su esposo? La decisión más difícil de su vida está por llegar. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia que te partirá el corazón. El amanecer llegó gris y pesado. Carmen despertó con los ojos hinchados, pero con una extraña paz en el corazón. Había pasado toda la noche en oración, y aunque todavía no tenía todas las respuestas, sentía que Dios le estaba mostrando el camino. Ernesto ya estaba despierto, sentado en el mismo lugar donde lo había dejado la noche anterior. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. «Buenos días, hijo», saludó Carmen con dulzura. «¿Desayunamos?» Ernesto asintió en silencio. Mientras Carmen preparaba el café, él observaba cada movimiento de su madre. La forma en que cantaba suavemente mientras cocinaba, cómo acariciaba a Luna al pasar, la manera en que agradecía en voz baja por cada cosa, incluso por el fuego que encendía la estufa. «Mamá, ¿cómo lo haces?», preguntó de repente. «¿Hacer qué, mijo? Ser feliz con tan poco. Vivir en esta casa que se cae a pedazos, sin dinero, sin nada, y aún así sonríes cada día». Carmen se sentó frente a él y le sirvió café. «Porque tengo todo lo que necesito, hijo. Tengo fe, tengo salud suficiente para trabajar, tengo vecinos que son como mi familia y tengo recuerdos hermosos que nadie me puede quitar». Hizo una pausa. «Y sobre todo, tengo la paz de saber que lo poco que tengo, lo gané con honra». Esas últimas palabras golpearon a Ernesto como un puñetazo. Después del desayuno, Carmen tomó su canasta. «Voy a la plaza a vender el pan. ¿Vienes conmigo?» Ernesto dudó, pero finalmente aceptó. En el camino algo extraño sucedió. Doña Lupita se acercó corriendo. «Carmen, mi nieto tiene fiebre muy alta. ¿Podrías cuidarlo mientras voy por medicina al pueblo vecino? El autobús no pasa hasta dentro de 1 hora». «Por supuesto, Lupita. Llévalo a mi casa. Ahí tengo té de hierbas que le puede ayudar. Pero tu pan no podrás venderlo. El pan puede esperar». Los niños no. Mientras caminaban de regreso, Ernesto preguntó: «¿Y cómo vas a recuperar ese dinero que dejas de ganar?» Carmen lo miró con sorpresa genuina. «Hijo, hay cosas más importantes que el dinero». Durante toda la mañana, Ernesto observó a su madre cuidando al pequeño con una ternura infinita. Le ponía paños fríos en la frente, le daba té, le cantaba canciones, y cuando el niño finalmente se durmió tranquilo, Carmen sonrió aliviada. «Gracias, Señor», susurró. Más tarde llegó don Jesús, agitado. «Carmen, el río está creciendo más rápido de lo esperado. Van a evacuar las casas cercanas. Necesitamos refugio para al menos 5 familias. Tu casa...» «Mi casa es pequeña, pero tiene espacio para el amor. Que vengan». Ernesto no podía creerlo. «Mamá, ¿estás loca? Esta casa apenas nos aguanta a nosotros. No puedes meter más gente aquí. Cuando Dios manda la prueba, también manda la solución, hijo». Y así, durante las siguientes horas, la pequeña casita de Carmen se convirtió en refugio. Llegaron familias con niños asustados, ancianos temblando de frío, personas llevando lo poco que pudieron salvar. Carmen organizó todo con una calma que Ernesto no podía comprender. Compartió su comida,
sus cobijas, su espacio, y lo más sorprendente, cada persona que llegaba traía algo para compartir también. Uno traía frijoles, otro tortillas, alguien más leña para el fuego. «Mira, hijo», dijo Carmen, mientras servía comida a todos. «Cuando uno da desde el corazón, nunca se queda vacío. Dios siempre multiplica lo poco». Ernesto miraba la escena, como si fuera un sueño. Todos esos extraños, compartiendo, riendo a pesar de la crisis, agradeciéndose mutuamente. En la ciudad, cuando él había perdido todo, nadie movió un dedo por ayudarlo. Y aquí, esta gente que no tenía nada, lo compartía todo. Por la tarde, la lluvia arreció. El viento golpeaba con fuerza. Algunos niños lloraban asustados. Carmen los reunió a todos y comenzó a rezar. No un rezo vacío, sino una oración llena de fe, de esperanza, de gratitud incluso en medio de la tormenta. Señor, gracias por este techo que nos protege. Gracias por estas manos que se ayudan. Gracias porque en la oscuridad tú eres nuestra luz. Y todos respondieron, amén. Ernesto sintió algo quebrarse dentro de su pecho, una grieta en la armadura que había construido durante años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de algo que no sabía nombrar. Esa noche, cuando todos finalmente se durmieron en el piso, compartiendo cobijas y calor humano, Ernesto salió al pequeño portal. La lluvia había cesado un poco. El cielo mostraba algunas estrellas entre las nubes. Carmen salió a acompañarlo. «¿No puedes dormir, hijo?» «No, mamá. Estoy pensando en todo, en cómo vivía antes, en lo que creía importante. Y ahora, viendo esto», señaló hacia adentro, donde las familias dormían en paz. «No sé si alguna vez entendí lo que significa ser rico de verdad». Carmen le tomó la mano. «La riqueza del corazón no se compra, hijo, se siembra. Y tú aún tienes tiempo de sembrar». Ernesto apretó la mano de su madre. «Mamá, sobre el terreno, Mañana hablamos de eso», interrumpió ella con suavidad. «Hoy fue un día largo, descansa». Pero ambos sabían que la decisión más importante de sus vidas estaba a punto de tomarse. ¿Cambiará Ernesto de opinión? ¿Encontrará Carmen una manera de salvar a su hijo sin traicionar el legado de su esposo? La respuesta llegará en el próximo capítulo. Suscríbete para descubrir el giro que nadie espera. El sol salió tímido entre las nubes. La tormenta había pasado, dejando el pueblo empapado, pero intacto. Las familias que se refugiaron en casa de Carmen comenzaron a despertar lentamente. Ernesto fue el primero en levantarse. Algo había cambiado en él durante la noche. Sin que nadie se lo pidiera, comenzó a preparar café para todos. Sus manos, acostumbradas a teclear en computadoras y firmar contratos, ahora cortaban leña y encendían el fuego. Carmen lo observaba desde la puerta de su cuarto, con los ojos brillantes. «Buenos días, hijo», dijo suavemente. «Buenos días, mamá. Pensé que podía ayudar». Una por una, las familias fueron despertando. Los niños, que la noche anterior lloraban asustados, ahora reían jugando con Luna. Doña Lupita abrazó a Carmen con lágrimas en los ojos. «Que Dios te bendiga, Carmencita. No sé qué hubiéramos hecho sin ti». «Dios nos bendice a todos cuando aprendemos a compartir», respondió Carmen. Durante el desayuno, don Jesús dio buenas noticias. El río está bajando. Ya podemos regresar a nuestras casas. Gracias a Dios, el daño no fue tan grave como temíamos. Todos aplaudieron y dieron gracias. Poco a poco, fueron despidiéndose de Carmen, cada uno dejándole algo. Un poco de maíz, algunas verduras, bendiciones susurradas con gratitud sincera. Cuando finalmente se quedaron solos, Carmen y Ernesto se sentaron en el portal. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino lleno de comprensión.
Mamá, comenzó Ernesto, necesito decirte algo. Carmen asintió, preparándose para escuchar. Anoche, viéndote compartir lo poco que y tienes, viéndote rezar con tanta fe, viendo cómo esta gente pobre se ayuda entre sí, me di cuenta de algo terrible. Su voz se quebró. Yo me convertí en todo lo que papá me enseñó a no ser. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pasé años persiguiendo dinero, estatus, cosas que brillan pero no llenan. Y cuando lo perdí todo me sentí vacío porque nunca tuve nada real, nada que importara de verdad. Carmen le tomó la mano. El que se da cuenta de que se perdió, ya encontró el camino de regreso, hijo. Ernesto respiró profundo. No quiero el terreno, mamá. No voy a pedirte que lo vendas. Fue una locura mía, un último intento desesperado de volver a una vida que ya no quiero. Carmen cerró los ojos, agradecida. ¿Y tus deudas, hijo? Las enfrentaré como tenga que ser, pero con dignidad, como papá me hubiera enseñado. Miró a su madre. Mamá, ¿puedo quedarme aquí unos días más? No para pedirte nada, sino para aprender de ti, para recordar quién era antes de perderme. Carmen lo abrazó con fuerza. Esta siempre será tu casa, mijo. Siempre. Pasaron los siguientes días trabajando juntos. Ernesto ayudó a reparar el techo, a limpiar después de la tormenta, a vender pan en la plaza. Al principio los vecinos lo miraban con desconfianza, pero poco a poco vieron el cambio en él. Una tarde, mientras amasaban pan juntos, Ernesto preguntó: «Mamá, ¿cómo es que nunca perdiste la fe? Después de que papá se fue, después de que nosotros te dejamos sola, ¿cómo seguiste adelante?» Carmen sonrió con ternura. «Porque aprendí que la fe no se trata de que todo salga bien, hijo. Se trata de confiar en que, incluso cuando todo sale mal, Dios tiene un plan. A veces ese plan es enseñarnos a ser más fuertes. A veces es enseñarnos a ser más humildes. Y a veces...» Lo miró con amor. «Es traer de vuelta a los hijos que se fueron para que recuerden de dónde vienen». Ernesto abrazó a su madre, manchándola de harina. «Te amo, mamá. Perdón por haber tardado tanto en recordarlo. El amor de una madre no tiene fecha de caducidad, hijo. Está ahí esperando sin importar cuánto tiempo pase». Esa noche Ernesto tomó una decisión. Llamó a sus acreedores y les propuso un plan de pago realista. Vendería lo poco que le quedaba, buscaría trabajo honesto y pagaría poco a poco, sin atajos, sin traicionar sus valores. No sería fácil, no sería rápido, pero sería correcto. Carmen lo escuchó hacer esas llamadas difíciles, vio cómo su hijo se enfrentaba a sus errores con valentía y su corazón se llenó de orgullo. «Así se hace, mijo», le dijo cuando terminó. «Tu padre estaría orgulloso». Ernesto miró la fotografía en la pared. Por primera vez en años, no sintió resentimiento hacia la memoria de su padre, sino gratitud. «Mamá, hay algo que quiero hacer. Ese terreno que papá dejó, ¿puedo ir a verlo mañana?» «Claro, hijo. ¿Quieres que te acompañe?» «Me encantaría». Al día siguiente, madre e hijo caminaron hacia la parcela de tierra que había permanecido abandonada por años. Estaba llena de maleza, pero aún se podía ver su potencial. Ernesto se arrodilló y tomó un puñado de tierra entre sus manos. «Papá tenía razón, la tierra no te falla si tú no la fallas a ella». Miró a su madre con ojos brillantes. «Mamá, quiero quedarme, quiero trabajar esta tierra. No para venderla, sino para honrar la memoria de papá, para recordar quién soy». Carmen sintió que su corazón explotaba de alegría. «¿Estás seguro, hijo? La vida aquí no es fácil». «Lo sé, mamá, pero es real, y eso es todo lo que necesito». Y en ese momento, bajo el sol de Michoacán, algo hermoso comenzó a florecer.
no solo la tierra, sino el corazón de un hijo que había vuelto a casa. La transformación de Ernesto apenas comienza, pero ¿será suficiente para sanar todas las heridas? Los últimos capítulos te revelarán el final más hermoso. Suscríbete para no perderte como esta. Historia de fe y gratitud llega a su conclusión. 3 meses habían pasado desde que Ernesto decidió quedarse. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora estaban callosas y curtidas por el trabajo, pero en su mirada había algo que no tenía antes: propósito. Cada mañana se levantaba antes del alba para trabajar la tierra junto a su madre. Limpiaron la parcela, prepararon el suelo y sembraron maíz y frijol, tal como su padre lo había hecho durante años. Los vecinos, al principio escépticos, comenzaron a acercarse. «Mira nada más», decía don Jesús con una sonrisa. «El hijo pródigo ahora tiene tierra bajo las uñas. Tu padre estaría orgulloso, muchacho». «Gracias, don Jesús. Ojalá pudiera decírselo». «Él lo sabe, chamaco. Los padres siempre saben». Carmen observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y gratitud. Cada noche, antes de dormir, agradecía a Dios por haberle devuelto no solo a su hijo, sino a una mejor versión de él. Pero una mañana, algo cambió. Carmen despertó sintiéndose débil. Le costaba respirar y sus manos temblaban más de lo normal. Intentó levantarse como siempre, pero sus piernas no respondieron. «Ernesto», llamó con voz débil. Ernesto entró corriendo a su cuarto. «Mamá, ¿qué pasa?» «Nada, hijo. Solo necesito descansar un poco más». Pero Ernesto vio el miedo en sus ojos. Sin pensarlo 2 veces, la cargó en sus brazos y la llevó al centro de salud del pueblo. El doctor, un hombre mayor llamado don Raúl, la examinó con cuidado. «Doña Carmen ha estado trabajando de más», dijo finalmente. «Su corazón está cansado, necesita descanso absoluto durante al menos 2 semanas. Nada de cargar cosas pesadas, nada de preocupaciones». Ernesto sintió que el mundo se le venía encima. «¿Y el pan? Ella necesita vender para comer, para...» «Tú te encargarás de eso», interrumpió Carmen desde la camilla con una sonrisa débil. «Ya aprendiste a amasar, hijo. Ahora aprenderás a vender». «Pero mamá, yo no sé cómo...» «Aprenderás, como aprendiste a trabajar la tierra, con amor y paciencia». Los siguientes días fueron un desafío enorme para Ernesto. Tenía que levantarse, incluso más temprano, para amasar el pan, encender el horno y luego llevarlo a vender a la plaza antes de ir a trabajar la tierra. Estaba agotado, sus músculos dolían, había momentos en que quería rendirse, pero cada vez que miraba a su madre descansando en su camita, recordaba todo lo que ella había hecho sola durante años y encontraba fuerzas para continuar. Una mañana, mientras vendía pan en la plaza, una señora elegante se acercó. Venía de la ciudad. «¿Usted es el hijo de doña Carmen?», preguntó. «Sí, señora. ¿Gusta comprar pan? En realidad, vengo a hacerle una oferta. Represento a una compañía que está comprando terrenos en esta zona. Tengo entendido que su familia tiene una parcela. Estamos dispuestos a pagar muy bien por ella». El corazón de Ernesto latió más rápido. La mujer sacó un papel con una cifra que lo dejó sin aliento. Con ese dinero podría pagar todas sus deudas, darle tratamiento médico de primera a su madre, vivir tranquilo por años. «Es una oferta generosa», continuó la mujer, «pero solo está disponible esta semana. Después seguiremos con otros terrenos». Ernesto miró el papel, miró a la mujer, y luego miró hacia su casa donde su madre descansaba. «¿Puedo pensarlo?» «Claro, pero no tarde mucho. El tiempo corre». Esa noche, Ernesto se sentó junto a la cama de su madre. Carmen estaba despierta, mirando por la ventana. «Hijo, te ves preocupado. ¿Qué pasa?» Ernesto le contó sobre la oferta. Carmen escuchó en silencio. «Es mucho dinero, mamá. Podrías tener...»
Una casa mejor, tratamiento médico, no tendrías que preocuparte nunca más por... ¿Y tú serías feliz?, interrumpió Carmen. ¿Qué? Si vendes esa tierra que tu padre amó, que tú acabas de aprender a amar, ¿serías feliz con ese dinero? Ernesto bajó la mirada. No lo sé, mamá. Carmen le tomó la mano. Hijo, yo ya viví mi vida. Y te puedo decir algo, la felicidad no se compra, la paz no se vende. Lo aprendí cuando tu padre partió y me quedé sola con 3 hijos y nada en los bolsillos. Pero tenía fe, y eso fue suficiente. Pero mamá, estás enferma. Necesito que mi hijo sea feliz. Necesito que elija con el corazón, no con el miedo. Apretó su mano. Lo que decidas, yo lo apoyaré. Pero pregúntate, ¿qué te haría sentir más orgulloso cuando te mires al espejo? Ernesto pasó toda la noche en vela. Miraba la fotografía de su padre, recordaba los últimos 3 meses trabajando la tierra, sintiendo el sol en la espalda y la satisfacción del trabajo honesto. Al amanecer tenía su respuesta. Buscó a la mujer de la compañía y le dijo: «Gracias por la oferta, pero esa tierra no está en venta. Tiene raíces que van más allá del dinero. Y yo también tengo raíces aquí ahora». La mujer se encogió de hombros y se fue. Ernesto regresó a casa y se lo contó a su madre. Carmen lloró de alegría. «Hijo mío, ahora sí entendiste lo que tu padre intentó enseñarte toda la vida, que el verdadero tesoro no está bajo la tierra, sino en el corazón de quien la trabaja». Ernesto abrazó a su madre y ambos lloraron, pero eran lágrimas de gratitud, de paz, de amor. «Gracias, mamá, por nunca rendirte conmigo, por mostrarme el camino de regreso a casa. Gracias a ti, hijo, por encontrarlo. El momento más hermoso está por llegar». ¿Cómo terminará esta historia de fe, gratitud y amor? El capítulo final te dejará con el corazón lleno. Suscríbete para descubrir el mensaje que cambiará tu manera de ver la vida. 6 meses después, la parcela de tierra que una vez estuvo abandonada, ahora florecía con vida. Las mazorcas de maíz se mecían con el viento, y los surcos de frijol prometían una buena cosecha. Carmen, completamente recuperada, caminaba entre las plantas con Luna a su lado. El doctor se había sorprendido de su mejoría. «Es un milagro», había dicho. Pero Carmen sabía que no era un milagro. Era gratitud hecha salud. Era amor convertido en fuerza. Ernesto trabajaba la tierra con una sonrisa que antes jamás tuvo. Sus ropas elegantes habían sido reemplazadas por ropa de trabajo gastada. Su reloj caro, por manos que sabían leer el tiempo en el sol y las estrellas. Y era más feliz que nunca. Una tarde de domingo, mientras descansaban bajo un árbol, Ernesto le preguntó a su madre: «Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de no vender la tierra cuando papá vivía? Pudieron haber tenido una vida más fácil». Carmen sonrió con esa sabiduría que solo dan los años. «Hijo, tu padre me dijo algo el día antes de partir con el Señor. Me tomó las manos y me dijo: Carmen, esta tierra es más que un pedazo de campo. Es nuestro apellido en la memoria de este pueblo. Es el sudor honesto que dejamos a nuestros hijos. No dejes que nadie te convenza de que vale más como dinero que como legado». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ernesto. «Y tú lo guardaste todo este tiempo, incluso cuando nosotros te abandonamos. Un hijo nunca abandona, hijo. A veces solo se pierde, y es trabajo de la madre mantener la luz encendida para que encuentre el camino de regreso». En ese momento, se escuchó el sonido de un motor. Un coche se acercaba por el camino de tierra. Carmen y Ernesto se pusieron de pie, curiosos. Del vehículo bajaron 2 personas, Ana y Miguel, los otros 2 hijos de Carmen. «¡Mamá!», gritó Ana corriendo hacia ella. «¡Mamá!». Carmen no podía creerlo.
Abrazó a sus 3 hijos por primera vez en años. Lloraban, reían, se abrazaban con fuerza. Ernesto nos llamó, explicó Miguel. Nos contó todo, sobre su regreso, sobre el terreno, sobre cómo estuviste enferma, y nosotros ni siquiera lo supimos. Ana sollozaba. Perdónanos, mamá. Nos perdimos en la vida de la ciudad. Olvidamos lo importante. Carmen los abrazó a los 3. Mis hijos, lo único que una madre necesita es saber que sus hijos están bien y que recuerdan de dónde vienen. Y hoy, teniéndolos aquí a los 3, mi corazón está completo. Pasaron el resto del día juntos. Ana y Miguel se maravillaron al ver la transformación de Ernesto. El hermano que había sido el más ambicioso, el más exitoso, ahora era el más feliz. ¿No extrañas la ciudad?, preguntó Miguel. Todos los días, respondió Ernesto honestamente. Pero no extraño a la persona que era allá. Esa persona estaba vacía. Aquí, trabajando esta tierra, cuidando a mamá, aprendiendo de los vecinos, encontré algo que el dinero nunca me pudo dar: paz. Esa noche cocinaron juntos. Prepararon la receta de su padre, mole con arroz y tortillas hechas a mano. Comieron alrededor de la mesa pequeña, tan apretados que casi no cabían, pero tan felices que nada importaba. Después de la cena, Carmen los reunió a los 3. Hijos míos, quiero que entiendan algo. Esta tierra que su padre dejó no es solo un terreno, es una lección. Les enseña que las raíces importan, que el trabajo honesto dignifica, que la familia es el único tesoro que nadie puede quitarnos. Sacó la fotografía vieja y la puso sobre la mesa. Miren esta foto, no vean pobreza, vean amor, vean sacrificio, vean a un hombre que trabajó hasta el último día para dejarnos algo más valioso que dinero, un ejemplo de vida. Los 3 hermanos lloraban. Y ahora, continuó Carmen, quiero que me prometan algo. Prométanme que no importa dónde estén, nunca olvidarán de dónde vienen, que la gratitud será su guía y la fe su refugio. Te lo prometemos, mamá, dijeron los 3 al unísono. Ana y Miguel decidieron quedarse una semana más. Trabajaron la tierra junto a Ernesto, rieron con los vecinos, rezaron en la iglesia de San Miguel, y aunque sabían que eventualmente regresarían a la ciudad, algo en ellos había cambiado para siempre. El último día antes de partir, los 4 fueron juntos a la parcela. Contemplaron las plantas que crecían fuertes y sanas. Papá tenía razón, dijo Ana. La tierra no te falla si tú no la fallas a ella. Y mamá. Y tenía razón, añadió Miguel. El verdadero tesoro no está en el banco, sino en el corazón. Ernesto los abrazó. Y nosotros teníamos razón al volver a casa. Carmen los miró a los 3 con ojos brillantes de lágrimas y gratitud. Mis tesoros, mis 3 tesoros. Gracias, Señor, por devolverme lo que creí perdido. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel, pintando el cielo de naranjas y rosas, la familia caminó de regreso a la casita de adobe. Luna los seguía, moviendo la cola. Las campanas de la iglesia sonaron, marcando el fin del día. Y en ese momento, Carmen supo que su vida había sido exactamente lo que debía ser. No perfecta, no fácil, pero llena de fe, gratitud y amor. Porque al final, esos son los únicos tesoros que realmente importan. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, gratitud y raíces que nos sostienen. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más historias que alimentan el alma y fortalecen la fe. Déjanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te emocionó de esta historia? ¿Tienes una historia similar con tu familia? Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de fe, esperanza y gratitud. Recuerda, el verdadero tesoro no está bajo la tierra,
está en tu corazón.